El ex vicepresidente de la República, Alberto Dajic, que como hemos observado se encuentra en el país luego de que el presidente de la primera sala de la Corte Nacional de Justicia decidiera sustituir la orden de prisión que existía en su contra por una presentación ante la misma Corte cada 15 días. El entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia, doctor Carlos Solórzano Constantine, fue quien dictó el auto de llamamiento a plenario y con él la orden de prisión preventiva contra el economista Alberto Dajic. Eso hace 16 años. El doctor Solórzano se encuentra aquí en los estudios de Contacto Directo y le pedimos que le recuerde al país las pruebas que a usted le presentaron y que lo llevaron a tomar esas decisiones. Buenos días, doctor. Muy buenos días. Primero quiero informarle a la ciudadanía, porque de estas cosas a veces se olvidan, que la persona que inició el juicio penal contra el economista Dajic fue el doctor Miguel Macías Hurtado. Luego me correspondió a mí actuar, yo lo llamé a juicio plenario y fue confirmado. Mi auto no era definitivo y fue confirmado por la Corte Suprema de Justicia en una de las salas de lo penal. Porque antes el sistema procesal era sumario y plenario. En el sumario se recogían las pruebas y una vez recogidas las pruebas, si el juez consideraba que debería de sobreseerlo, lo sobreseía, y si no, lo llamaba a juicio plenario. Ese fue el caso de Dajic, se lo llamó a juicio plenario. ¿Por malversación de fondos o por peculado? Por peculado, porque eso era más que evidente. Lo pusieron en una bóveda, el arquitecto Sixto Durán no quería que se vean los cheques firmados por los gastos reservados. Me costó mucha dificultad llegar a esos. Pero ahí están los cheques, a donde se firmaban cheques para colegiaturas, para agasajos, para pagar enfermedades, para pagar viajes, para que los señores que firmaban los cheques depositaran dineros a plazos y luego cobraran los intereses en su provecho. ¿Y no eran para eso los gastos reservados? No, y además desde el momento en que los gastos reservados pasaron a cuentas particulares, en un banco particular, desde ese momento estaba ya configurado el delito de peculado, porque eso era imposible de realizarlo. Siempre dijo el economista Dajic que había sido sujeto de una persecución política y que usted la había instrumentalizado. ¿Pero de quién? ¿De persecución política por qué? Yo no soy enemigo de Dajic, nunca he tomado el asunto de tipo personal. Yo no he actuado en política a favor de quién. Si él se siente perseguido es por los social cristianos. Yo social cristiano nunca he sido, antes por lo contrario, yo fui uno de los que más he combatido a Febres Cordero. Combatí a Febres Cordero porque a Febres Cordero les disgustó que yo sentenciara el caso de Consuelo Benavides, que querían que quede en la impunidad, y también ordené la detención a Ana Lucía Armijos y Augusto de la Torre, cosa que tampoco le convendría a la oligarquía en ese tiempo. Hemos observado en declaraciones anteriores suyas respecto al retorno de Dajic, o mejor dicho, a las medidas legales que se han dado y que han viabilizado este retorno, que esto no es legal. ¿Por qué razón? ¿Por qué? Yo pregunto, ¿por qué no es legal? Bien, han pasado 16 años. Yo tengo más de 14 años de no haber intervenido. Les recuerdo que con la Pichicorte, cuando Gutiérrez estableció la Pichicorte anuló los casos. Vinieron Bucarán, Dajic y el doctor Novoa. Anularon los procesos. Vino con la Pichicorte. Eso ocasionó, entre otras cosas, y eso es lo que no entiendo yo de este gobierno, porque Correa era uno de los forajidos, de los que tiraron abajo a Gutiérrez precisamente por haber permitido que venga Dajic, Bucarán y compañía, porque arbitrariamente la Pichicorte, de triste recordación para el Ecuador, anuló los procesos y allí regresaron hace 4 años y tuvieron que volverse allí porque después vino un juez probo y anuló, y echó a la basura lo que había hecho Pichi Castro, porque era realmente una irregularidad jurídica tremenda. Ahora se ha cometido otra irregularidad. Acuérdense que hasta el fiscal dice que hay presunción de inocencia. Mentira, el fiscal desconoce las leyes procesales de ese tiempo.
No hay presunción de inocencia cuando ya hay un juicio de llamamiento a plenario, repito, juicio de llamamiento a plenario que fue confirmado por una de las salas de la Corte Suprema de Justicia. Si yo estaba equivocado, ¿por qué la sala lo confirmó? Doctor, el artículo 77 de la Constitución señala, sin embargo, que la prisión preventiva se aplicará excepcionalmente y que el juez siempre podrá disponer la aplicación de medidas sustitutivas. No en este caso, porque cuando había sumario y plenario ya hay suficientes pruebas y méritos para que no se dicte una detención, para que no se cambie la posibilidad de un arresto domiciliario que se presente en casa cada 15 días. Eso no es posible. La actual Constitución no es posible siempre. No, pero no es posible, porque el sistema jurídico era diferente, siempre de aquí en adelante. Pero el sistema jurídico no era ese. Y el fiscal hierra porque dice que se presume la inocencia, cuando antes por lo contrario, cuando hay juicio y llamamiento a plenario se presume la culpabilidad. Oiga, es que aquí se hacen desastres. El gobierno nacional, que se llena la boca o que participó en los forajidos para hacer caer a Gutiérrez por el asunto de la Pichicorte y que ha pedido la amnistía para Dajic y la Asamblea Nacional con mucha vergüenza no se la concedió. Luego ha pedido la amnistía para el grupo o los bandoleros de los choneros. Chubín fue visitado por Correa, es inocente. Los comicheques son inocentes. Bueno, ¿qué pasa en el Ecuador? En el Ecuador pasa muy claramente que aquí no hay justicia. La justicia le impone el presidente de la República a como le dé la gana. Doctor, a propósito de las resoluciones del fiscal, él evoca la supremacía de los instrumentos internacionales de derechos humanos. Dajic además dice que quiere venir a enfrentar a la justicia. Eso es lo normal. ¿Por qué no hizo como Gallardo? Gallardo Zavala, el ex ministro que lo seguía precisamente con el mismo procedimiento. Él vino y se entregó a la justicia. Y estando preso tramitó el juicio plenario. ¿Por qué hizo lo mismo? ¿Y por qué los jueces no hicieron lo mismo en ese caso? ¿Que hay corona? No, lo que pasa es que hay claramente una intencionalidad política del gran dueño de la justicia, que es Correa. Lo invito a revisar lo que dijo el presidente de la República el jueves cuando conoció la providencia. No quiero referirme a difuntos, pero todos saben de parte de quién vino esa persecución política. Y yo me ratifico, considero que Alberto Dajic es un hombre honesto, que fue víctima de una perversa persecución política. No he seguido su caso, no conozco su caso en esta sala penal, pero en lo personal me alegro que se le levante la prisión preventiva y pueda venir a defenderse. El expresidente Abdala Bucaram también podría venir. Se actúa pegado a derecho, sin favor ni temor. Toda persona igual ante la ley. La decisión de Correa no conoce el juicio y se atreve con un atrevimiento inusitado a dar pronunciamiento sobre un proceso que no conoce, ni es abogado de la República. Doctor, ¿qué es un abuso del derecho de punición? Mira, ha señalado el magistrado, permítame doctor, ha señalado eso el magistrado Hernán Ulloa, destacando que los 16 años de vigencia de la prisión preventiva es mayor a la pena establecida para el delito que se le atribuye al economista Dajic. Nada tiene que ver eso con el procedimiento, nada tiene que ver. Pero mire usted, ¿cuándo se dicta el cambio de la prisión preventiva? En vísperas de Navidad, cuando las personas están en otro tema, están en tema de las fiestas, etcétera. Es decir, acoger al descuido a la ciudadanía ecuatoriana. ¿Cuándo se dicta esto? En estos momentos. ¿Por qué anteriormente, en los 14 años que dice que ha sido perseguido político, en los 14 años cuando yo dejé de ser presidente de la Corte Suprema, ratifico que mi auto de llamamiento a juicio fue ratificado por la Corte Suprema de Justicia, y más aún la justicia internacional no le aceptó el reclamo judicial que hacía Dajic? Entonces yo pregunto, ¿qué pasó entonces en los 14 años? ¿Siguió la persecución política infame como dice Correa? ¿O él es que utiliza la función judicial para perseguir solamente a la prensa? Porque la prensa es corrupta, la prensa según Correa es corrupta, es mafiosa, son sicarios de tinta. Pero en cambio, Chauvin, el Comecheque, la banda de los
de los choneros son inocentes. Doctor, si la fiscalía, es decir, el acusador, sostiene que la presunción de inocencia obliga a no tener detenido a nadie, ¿qué debemos esperar los ecuatorianos? ¿Qué podemos esperar del ministro fiscal que fue nombrado a la fuerza, violentando todo principio del concurso de merecimiento? Si usted sabe muy bien quién cree en los concursos de merecimiento, han devaluado los concursos de merecimiento porque no se respetan ni siquiera las mismas normas que ellos han dado. Oiga, aquí no hay seguridad jurídica, aquí hay violencia jurídica impartida por el presidente de la República. Pasemos a otro tema, doctor Solórzano. Usted tiene una denuncia respecto al irrespeto que en la función judicial se da hacia las garantías constitucionales de las que goza el adulto mayor. ¿De qué se trata esto? Mire, el asunto es muy claro. La Constitución, que no se respeta, dice que no se puede discriminar a las personas por razones de edad, entre otras. Los adultos mayores que han sido obligados a salir, ¿están discriminados o no están discriminados? Porque los sacan por razones de edad. Yo le pregunto al gobierno si Vargas Llosa, con 74 años, premio Nobel de Literatura, si los científicos premio Nobel de muchas ciencias son siempre a partir de los 70, 78 años. Aquí no, aquí al adulto mayor hay que mandarlo a que se muera. Porque decir como dice Correa, que hay que salir para ir a disfrutar de una jubilación. Perdóneme, ¿quién disfruta de una jubilación tan exigua como tienen los adultos mayores? Además, yo le traigo la Constitución y le voy a demostrar las violaciones tremendas que hace el presidente de la República con sus famosos decretos. Mire usted lo que dice la Constitución. El Estado establecerá políticas públicas y programas de atención a las personas adultas mayores que tendrán en cuenta las diferencias específicas entre áreas urbanas y rurales, las inequidades de género, la etnia, la cultura, las diferencias propias de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades. Asimismo, fomentará el mayor grado posible de autonomía personal y participación en la definición y ejecución de política. Es decir, en particular, los adultos mayores, el Estado tiene la obligación de buscarle trabajo de acuerdo a sus condiciones. Y en cambio en la función judicial, a las personas que están pasando de cierta edad, solamente a los médicos especializados. La Constitución obliga al presidente de la República, al Estado ecuatoriano, a buscarle trabajo a los que estén desempleados y son adultos mayores. Tiene que buscarle trabajo de acuerdo a sus condiciones. ¿Por qué no se hizo una evaluación de los adultos mayores? Sino que tranquilamente cumpliendo 65 años ya no podían ascender. Y a los 70 años afuera porque ya no sirven para nada. Esto estamos más o menos como el tiempo de los nazis. Doctor, ¿por qué no se manda de una vez a la muerte a los adultos mayores y no se le da una muerte a plazo como se le está dando por parte del gobierno nacional? Doctor, ¿es contradictorio que en este tema de los adultos mayores, de la función judicial y de otras entidades, se esté violando la Constitución y se levante la voz de protesta, mientras en el caso del economista Alberto Dajic se pide no aplicar los derechos constitucionales y los instrumentos de derechos humanos? ¿Cómo? ¿Quién dice que no se puede aplicar? Usted está señalando que la Constitución actual perdóneme, yo no estoy diciendo tremendo despropósito, perdóneme usted. Yo lo que estoy diciendo es que debió seguirse el procedimiento con el que se inició el juicio contra Dajic. Eso no era ni es atentatorio contra los derechos humanos. Le he presentado el caso del ministro Gallardo, que vino, entró a la cárcel y desde allí tramitó el juicio plenario. Le consulto, doctor, ¿no se debe aplicar la legislación más favorable? Sí, pero ¿en qué casos? En este caso ya no había cómo aplicar la ley más favorable porque hay un procedimiento de culpabilidad, un principio de culpabilidad. Además, las pruebas, ¿por qué no se revisan las pruebas? Las pruebas son tan abundantes, tan contundentes, que tienen que conseguirse un juez de marra para que lo sentencie favorablemente.
Queremos agradecer la presencia del doctor Carlos Solórzano Constantine, expresidente de la Corte Suprema de Justicia y la persona quien determinó la prisión preventiva para el economista Alberto Dajic hace ya 16 años. Son las 7:15 aquí en Contacto Directo.